Hola Silvia, Hola, hola Marina. ¿qué Hola a tal? todas, todos los que andan por ahí. Hoy no puedo Hola. prender la cámara, pero Bueno, no hay problema. te quería Ah, contar que hace un par de meses leí este mismo libro en italiano para el café literario que estoy haciendo y me gustó tanto que volví a leerlo en castellano porque es hermoso. mirá qué genial. Es muy buena la traducción, además. Sí, muy buena, eso te quería comentar también. Me gustó mucho Sí, la sí. Es traducción. la misma traductora de Elena Ferrante, si no me equivoco, Ah, de las mira, dos amigas. Es una mira, traductora empática, digamos, con cierta literatura contemporánea, ¿no? Italiana. qué bueno. Qué bueno que lo leíste en italiano. Siempre, siempre es una gracia poder leer en lengua original. Ay, sí, igual está muy, muy bien la traducción, está muy bien lograda. Así que Sí, es un lindo, además está bien todo el librito, es una linda confección, sí. sí, Ujú. sí, sí, sí. Así que bueno, cualquier Qué cosa. bueno, bueno, la tendrás bilingüe, Sí. genial. Hola a todos, vamos llegando. Algunos ya empiezo a reconocer los rostros de euforia, los eufóricos rostros de la lectura mensual. Vale también tener algún tipo de desencuentro, ¿no? Porque no siempre los libros son posibilidades de encontrarse con lecturas con las que uno, digamos, se siente acompañado, o por lo menos van a formar parte de esos compañeros de vida que finalmente son los libros, ¿eh? Vale disentir, o parcialmente, porque no todo un libro quizás, y sobre todo, por ejemplo, este libro que vamos a trabajar hoy es un libro que es una suerte de miscelánea de ensayos en distintas épocas de vida, por lo tanto reúne estilos diversos, desde los 40 hasta los 60, posiciones de vida, si bien ella siempre fue muy, digamos, subjetivamente hablando, siempre tuvo una línea muy férrea, muy persistente. Los temas, además, son diversos de estos ensayos, ¿no? Yo llevé un fragmento de, de uno de los ensayos a un grupo terapéutico que coordino. Mirá, qué Sí, bueno. sí, Y sí. bueno, lo que pasa es que ella es, digo, se mete con la vida así. Bellísimo, Después, bellísimo. después comenta cuál fue. Ujú. El de Relaciones Humanas, que es uno de Ah, los más largos. Llevé un fragmento, pero no iba a leer todo el cuento, pero alucinante. Yo lloré con ese cuento, fue tremendo. mira, qué Sí. bueno que le digas cuento. Qué bueno que le Sí. digas cuento. Bueno, eso ya es un don, digamos, de quien escribe, ¿no? Conseguir que un ensayo sea leído como un cuento, convertir al ensayo en un relato. Bueno, ya más o menos podemos abrir el libro, empezar a hablar de Natalia Ginsburg. Bueno, ya que Ley, ¿tu nombre es Ley o te dicen Ley? Yo voy a Leila, utilizar los nombres. Leila, bueno, Leila, sí. bueno, genial. Ya que ella dio el puntapié con ese relato, justamente ya desde el punto de vista de los géneros, Natalia Ginsburg va a ser una de las pioneras de un aliento narrativo que se empieza, digamos, a, a perfilar y a trabajar muchísimo más los años subsiguientes, es la autoficción, el relato autobiográfico, que tiene un auge muy importante a comienzos del siglo XXI. A comienzos del siglo XXI hay un enorme movimiento de la ficción del yo, de la autoficción, o como lo quieran llamar, eh, pensando sobre todo en una de sus novelas, que es Léxico Familiar. Supongo que algunos de ustedes la conocen, la leyeron o saben de qué se trata. Es una novela léxico familiar que, por lo menos en la Argentina, la convirtió en un referente de lo que sería la novela autobiográfica. Pero en realidad, hoy, por ejemplo, el propio Emmanuel Carrère, que es un gran escritor francés, muy interesante lo que realiza como trabajo actual sobre el género non-fiction, sobre el género de no ficción. Él declaró estar harto de las novelas autobiográficas, ¿no? Porque, bueno, claramente
siempre que hay modas, se termina llegando a la saturación, ¿m? Y sobre todo se pierde la obra de arte, porque hace falta que el tiempo decante de todo lo que hay, las que finalmente van a convertirse en clásicos, ¿no? Pero más allá del comentario de Carrer, la novela autobiográfica es un género interesantísimo. Podríamos pensar que es bastante, que, no sé, esto lo estoy diciendo sin demasiado argumento o sostén. Me parece haber leído muchas más novelas autobiográficas de escritoras mujeres que de escritores hombres, que también las hay. Obviamente uno puede, también es un género que se puede torcer fácilmente, es decir, ¿por qué no pensar que En busca del tiempo perdido de Proust es una novela autobiográfica finalmente? Hay muchas que pueden convertirse en novelas autobiográficas, pero también muchas de ellas es posible desprenderlas de la biografía del escritor y ya pueden estar sueltas y solas dentro del género novela, mientras que hay algunas que realmente están como más aferradas a la biografía. Y en el caso de Natalia Ginzburg, a mí me parece que su obra es una obra que no puede desligarse de su biografía. En general, yo intento, en mis talleres sobre todo, yo trato de no apegarme demasiado a la vida del autor para poder tomar la obra en sí misma, muchas veces incluso mejor ni conocer la vida de los autores, y sus obras pueden ser justamente la sublimación más genial de todo aquello que no pudieron hacer, digamos, con la vida, lo hicieron con la obra. Entonces, vale la pena dejar que la obra nade en el río literario. Pero hay ciertas obras donde los escritores realmente se posicionan y hay una suerte de superposición justamente entre el narrador y el autor. En general, el narrador se despega del autor. Literariamente hablando, no son dos figuras idénticas, en absoluto. El autor está fuera del libro y el narrador está dentro del libro. Por supuesto que se puede jugar con la figura del autor, pero ya, si adentro del libro están jugando con la figura del autor, ese autor que está dentro es un personaje, no es el autor que está fuera. Ustedes siempre que vean adentro de una novela la figura del autor, sospechen, ese no es el autor que la escribió, es un personaje creado por él en todo caso. Acá alguien comenta, muy presente el yo empírico, tal cual. Escribe experiencialmente. Natalia Ginzburg tiene la cuestión de la experiencia muy cercana, y sobre todo porque pensemos, le toca una porción de siglo, y sobre todo en Italia, muy bravo. Su vida queda tan profundamente marcada que justamente quiere ella sacarle los velos a la literatura. Hace la tarea inversa. En vez de velar, porque finalmente escribir es una forma de velar, pero velar en el buen sentido y en todos los sentidos que la palabra también nos puede decir, ella saca los velos, ¿no? Es como si quisiera hasta vérselas con el artificio de la literatura, ¿no? Y a ver si puede dejar la literatura, digamos, de metaforizar, de volver quizás alegórica la experiencia, sino todo lo contrario. A ver si la literatura puede dejar de envolver la experiencia poéticamente. Eso no lo priva, eso no la priva de tener un estilo bastante poético en ciertos momentos. Es increíble cómo ella alcanza, digamos, el dolor por vivir a través de un relato de gran sensibilidad poética. Esperen que alguien ahí, vos lo estás silenciando, buenísimo, Brenda.
porque si bien ella escribió poca poesía, porque Natalia Ginzburg escribió ensayos libres, ahora vamos a ver de qué tipo de ensayos estamos hablando, escribió novelas, muchas autobiográficas, escribió obras de teatro y uno que otro poema por ahí. Sin embargo, es una escritora, y esto en este libro está muy presente, que tiene una vocación, casi una doble vocación, que hoy en día, ¿no? En estos tiempos literarios y también, digamos, políticos, la doble vocación de Natalia Ginzburg no es fácil de sostener. Madre, muy madre, y escritora. Cuando digo muy madre, simplemente porque tuvo 5 hijos. No es que uno también nunca llega a conocer a la madre ni propia, imaginen ajena, pero ella en este libro justamente da cuenta de esa doble vocación, de esa pasión irrefrenable que es escribir. En este sentido, ella le hace justamente hacer a la literatura una vuelta distinta a la que viene dándose, aunque justamente ubiquemos a Natalia Ginzburg en una suerte de generación de escritores italianos muy importantes. Suele ocurrir, no siempre hay movimientos literarios que implican una generación, pero en muchas ocasiones adversidades muy potentes, muy fuertes, provocan una reacción del arte que termina formulándose como una barricada generacional desde el plano, digamos, simbólico. A ella le tocó nada menos que el fascismo y la persecución, digamos, de Mussolini y de Hitler. A ella, a Italo Calvino, nada menos que a Cesare Pavese, gran poeta, justamente el que escribió El oficio del vivir, para Natalia Ginzburg, que fue un gran amigo Pavese, el oficio del vivir es la literatura. En ella, literatura y oficio de vivir están, por eso así quería comenzar hoy, están completamente superpuestos. Es muy, muy difícil desligar la vida de lo escrito con Natalia Ginzburg. Pasolini también forma parte de esa generación. Moravia, otro escritor que a mí me encanta, no es muy, muy frecuentado aquí, era uno de los escritores favoritos de Bioy Casares, es Leonardo Sciascia. Sciascia, todos estos que nombro eran compañeros de ruta de Natalia Ginzburg. Cuando nombré a Moravia, Moravia estaba casado justamente con Elsa Morante, que es una escritora italiana que para ella, para Natalia Ginzburg, fue muy importante, sobre todo su libro Mentira y Sortilegio. Pero todo este grupo, con gran actividad política, muchos de ellos afiliados al Partido Socialista o al Partido Comunista, porque así como en ese momento se da el fascismo y el nazismo simultáneamente, también del otro lado el comunismo y el socialismo vienen, digamos, como reacción. Y recordemos que el abuelo, el abuelo de Natalia Ginzburg, por la línea paterna, fue el fundador del Partido Socialista en Italia. Eso también desde el punto de vista del linaje, ya para hablar no solo de la generación de escritores que formaba, donde ella estaba, digamos, formando parte, aunque siempre tuvo su manera de aislarse, quizás porque fue una gran también enamorada. En el oficio de vivir de Natalia Ginzburg no solo se trataba de la vocación de escritora, de madre,
sino de la vocación del amor. Pero en el caso de ella, la vocación del amor parecía acompañada, no la llamaría vocación, podría jugar con llamarla vocación, la vocación del dolor. Fueron juntas muchas veces, con los 2 maridos que tuvo, aunque ella se casó 2 veces, o sea, los 5 hijos que tuvo ella, fueron 2, si no me equivoco, 3 del primer matrimonio y 2 del segundo matrimonio, si no me equivoco. Pero uno murió cuando era chiquito, otro tuvo severos problemas, o sea, también ahí, a lo Mary Shelley, ¿no? Recuerden la vida terrible de Mary Shelley, la autora de Frankenstein y la maternidad, la problemática de la maternidad, la autora de Frankenstein, nada menos, ¿no? La que quiso darle vida al monstruo que ya no la tenía. Bueno, en el caso de Natalia Ginzburg, el dolor la llevó a esta escritura tan, como dijeron por ahí, empírica, carnal, casi diría carnal. Entonces, esta contemporaneidad, voy a dejarla por un momento, aunque podríamos empezar a hablar de cada uno de ellos en relación a Natalia Ginzburg. Lo podemos hablar, por ejemplo, cuando lleguemos a Retrato de un amigo, porque ahí está Cesare Pavese, el amigo que se suicida en Turín. Pavese también es muy importante en un cuento precioso, uno de los cuentos que más me gusta a mí de Riccardo Piglia, que se llamaba, estaba en uno de sus primeros libros de cuentos, en Invasión, Un pez en el hielo. Un pez en el hielo es un cuento de Riccardo Piglia, donde justamente el personaje va al hotel en Turín donde se suicidó Pavese. Porque además, esta afiliación al Partido Comunista o al Partido Socialista era una de las respuestas. La otra respuesta al auge del fascismo y del nazismo era el suicidio. Hasta la propia Virginia Woolf, si bien se suicidó supuestamente por una depresión que traía de hace tiempo, también hay, desde el punto de vista biográfico, como si los bombardeos la hubieran aturdido hasta la locura. Y eso que no terminaron de bombardear Londres. Estamos hablando de otro lugar y de otra escritora, pero el suicidio, por ejemplo, de Stefan Zweig, otro gran escritor austríaco, que ahora justo la editorial Godot está publicando todo Stefan Zweig, que es excelente escritor austríaco y que no aguantó la llegada del nazismo, y era otra respuesta. La otra respuesta era la fuga. Natalia Ginzburg se escondió. Y justamente su primer marido, que era quien le brindó el apellido, porque ella se llamaba Levi. Ella se llamaba Natalia Levi porque el padre, justamente Giuseppe Levi, que es uno de los protagonistas del léxico familiar, porque ahí ella va a contar todo lo que es el ámbito familiar bastante subido de tono, con unos cuantos platos voladores en la casa, y además el padre que ahí se convierte, si no me equivoco, en Beppino o algo así, que era como lo llamaban, es un personaje protagónico. El padre era profesor de anatomía. Y la madre, en realidad creo que era materno el abuelo que fundó el Partido Socialista, porque la madre justamente es por ahí que le viene su propia filiación al partido, porque ella después llegará a ser diputada del Partido Comunista, Natalia Ginzburg, más adelante. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que ella está en un seno familiar estimulante, más allá de lo agobiante.
una cosa no priva a la otra. El padre era progresista en un punto, esto uno lo va leyendo, sobre todo en léxico familiar, y al mismo tiempo conservador en otros, muy conservador en otros. Siempre me llamó la atención que ella, digamos, su grupo familiar eran 5 hermanos, ella era la menor de todos los hermanos, es la única que se dedicó a la literatura de esta manera tan absoluta, podríamos decir que se dedicó de manera absoluta a la literatura, quizás porque se dio cuenta que era la única manera de volver a encontrarle, digamos, el hilo conductor a la vida, como si se aferrara del renglón para sobrevivir escribiendo. Y al mismo tiempo, no solo tuvo un seno familiar estimulante, sino que ella misma, cuando antes mencioné la vocación del amor, eligió 2 hombres, padres de sus hijos también, muy ligados al mundo intelectual y a la lucha política. Sobre todo el primero, que Leone Ginsburg, finalmente quien le otorgó o de quien tomó su apellido, era un intelectual antifascista, muy volcado a la historia, a la filología, a la poesía, y terminó en un campo de concentración completamente torturado, y fue un dolor terrible para ella, dolor que está muy de manifiesto en uno de los relatos que trabajan justamente el dolor y la rabia. ¿Hay alguien que tiene abierto por algún motivo? Quizás para decir algo. Mónica, ahí te vi. El que yo estoy diciendo en relación al primer marido es, si no me equivoco, esperen que lo busco en 2 segundos, es terrible, el hijo del hombre. Que el hijo del hombre es, justamente tiene que ver con la muerte de Leone y la rabia que le produce a ella. A mí hay un punto que me hizo acordar, de manera, digamos, distinta, pero son contemporáneas, escriben, tienen estilos dispares, pero podemos encontrar aquí el atisbo de la escritura del dolor, que es Marguerite Duras. A Marguerite Duras le pasa lo mismo con su marido, si bien ella había dejado de amarlo, él vuelve muy torturado de los campos, era un hombre importante intelectualmente, también un luchador desde la barricada política, digamos, de la resistencia francesa, y el libro que ella escribe sobre el dolor, que se llama El dolor, es impresionante en relación a este hombre, digamos, que fue su marido, ¿no? Y aquí también, en El hijo del hombre, ella da cuenta de esa pérdida, y cuando se encuentra con, digamos, bueno, también al principio, ¿no? Creo que en Invierno en los Abruzos, él también va a parar ahí. Ahora, ¿qué lugar Los Abruzos? Porque ahí, creo que ahí también fue a parar Mussolini, cuando es encerrado al finales Piensen que el reinado oscurísimo y terrible de Mussolini concluye en 1943. ¿No? 43 todavía está Hitler en Europa, y entonces Hitler lo va a rescatar a Mussolini. Esa es otra historia que hay biografías donde cuentan, sí, el final del Invierno en Abruzos es desgarrador, como pone Ángeles, incluso lo podemos compartir en su lectura. Pero bueno, la historia de Mussolini es una historia aparte, sobre todo con Claret, que fue la mujer que lo acompañó hasta el final y quiso ser colgada en la plaza con los cuerpos dados vueltas, los 2 en Milán. Fue una historia de amor en tiempos oscurísimos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que también lo encontramos en Abruzos a
al primer marido, que realmente fue una pérdida no de amor, sino una pérdida trágica. Mientras que el segundo, ella enviudó 2 veces, es como si a los 53 años, doblemente viuda, se hubiera entregado por completo a la literatura, ¿no? Como ya su gran último amante, que siempre estuvo allí, y tuvo igual otros amantes. Creo, ahora ya me meto como en la chismografía, pero creo que estuvo también con un escritor italiano interesantísimo que llegó a ser premio Nobel, más dedicado a la poesía, que es Salvatore Quasimodo. Creo que también tuvo su vínculo con Quasimodo, pero ya al final, a partir de los 53 años, cuando muere Gabriele Baldini, que es el segundo marido y padre de los siguientes hijos, que era profesor de literatura, ahí ya la literatura misma será su gran pareja. Ahora, el segundo lo vemos en otro de los relatos, por eso aquí está un poco su vida también en clave, digamos, en clave de confidencia, y podríamos hablar de relatos inclasificables, porque si uno se pone a pensar cuál es el género de estos textos, dónde se inscribe este libro, ¿no? Finalmente. Me refiero a Él y yo. Él y yo, ahí lo tenemos, a mí me pareció muy interesante también ese texto para dar cuenta del núcleo conflictivo e intenso en el que ella estaba en su segundo matrimonio. Él era profesor de literatura, o sea que también había allí una gran afinidad. Ahora, también podemos pensar cuando yo les preguntaba de qué se trata este libro desde el punto de vista de los géneros. Es un libro que colecciona publicaciones de distintas épocas. Por eso, al principio comentaba acerca de ciertos saltos estilísticos que ella misma en el prólogo denuncia y admite sin ningún problema. Lo que yo no terminé de entender en la confección de este libro es, quizás porque ella lo prefirió tematizar de esta manera, no está ordenado cronológicamente. No hay un ordenamiento cronológico, sino más bien una decisión que yo supongo que tiene que ver con lo que ella quiso ordenar de su vida. Eso es lo bueno de las publicaciones retroactivas. Siempre lo retroactivo permite resignificar. La ventaja de lo retroactivo es que resignifica, o por lo menos tenemos la posibilidad de tematizar acerca de lo que pensamos que había sido un caos, es decir, nuestra vida. En el caso de las publicaciones que ella fue teniendo, el reordenamiento también nos permite a nosotros, los lectores, ubicar determinadas preocupaciones y temáticas en todo lo que tiene que ver con... Yo no me animo, miren cómo titubeo, no me animo a decir ensayo, porque el ensayo es una palabra que linda con lo académico, no necesariamente lo es, hay ensayo libre. No sé si ya lo hemos mencionado aquí, porque yo suelo tenerlo muy presente. Los escritores ingleses, el tomo de la colección Jackson, que dirigía Alfonso Reyes, con el tomo de los ensayistas ingleses, justamente son escritores, Stevenson, Virginia Woolf, Oscar Wilde, que se ponen a ensayar. Pero ahí yo diferenciaría incluso ensayo, desde el punto de vista del género, de ensayar. Ensayar una escritura no es lo mismo que escribir un ensayo. Ensayar una escritura justamente es ubicar ciertas posibilidades más en los márgenes de los géneros, ¿no? Con una libertad de escritura, que es la que tiene Natalia Ginzburg en mucha de su obra. Otra vez, vinculándola con Marguerite Duras, ella decide escribir
poniendo todo, toda la carne en el asador, como decimos nosotros, así como Marguerite Duras tiene un libro que se llama Escribir, no sé si lo ubican, en realidad también es un libro de ensayos, así, medio libres. El primer ensayo se llama Escribir, adentro hay otros ensayos. En Escribir, ella, al mismo tiempo que Ginsburg, digo al mismo tiempo desde el punto de vista de las épocas también, se da cuenta que es la única manera que tiene para poder seguir respirando. Y el fundador de la editorial Gallimard, Raymond Queneau, justamente le dice, que era muy amigo de ella, le dice, no te preocupes por todo lo que te pasa, vos seguí escribiendo, no pares de escribir. Y Natalia Ginsburg también eligió ese camino, no paró de escribir. Por eso esta cuestión, y lo digo entre comillas, la pasión ardiente y exclusiva. La literatura como pasión ardiente y exclusiva, eso lo dice ella. Ahora, hasta 1945, con todas estas vicisitudes que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, con el fascismo, con las fugas, con las pérdidas, ella no va a escribir con su nombre, va a tener un seudónimo. Ella se va a llamar Alessandra, que es el nombre que después le va a poner a una de sus hijas. Siempre me pareció interesante el traslado del seudónimo, Alessandra Tornimparte, a su hija, que va a tener ya con su segundo marido, con Gabriele. Después de 1945, los libros que venía publicando, incluso los artículos que venía publicando, van a recobrar su propio nombre. Siempre Natalia Ginsburg, nunca más apelará al apellido paterno, ¿no? Van a ir apareciendo Palabras de la Noche, Todos nuestros ayeres, que son libros muy importantes de Natalia Ginsburg, como les dije, las obras de teatro. Esto fue lo que pasó, que es un libro interesantísimo también que da cuenta de cómo pudo salvarse ella también en 1944, El camino que va a la ciudad. Y fíjense que el léxico familiar, que de algún modo es el que la vuelve tan famosa por aquí y en otros lugares, en otras lenguas también, lo publica recién en 1963. No podía copublicar con apellido judío, exactamente. Por eso se cambia el apellido para poder publicar en tiempos del nazismo. Que eso fue bastante habitual. Eso es algo, un recurso que lamentablemente muchos apelaron a ese recurso, algunos ya se quedaron pegados al seudónimo y otros pudieron reivindicar el nombre después del 45. No todos los nombres volvieron a sus dueños. Entonces, en léxico familiar, justamente, vean que es un libro que da cuenta de un hogar terrible, y desde el punto de vista, a mí siempre me pareció una genialidad el título, ¿no? Léxico familiar. Y adentro de esa novela hay muchas frases, justamente las frases que se dicen. La oralidad es muy fuerte, tal cual. Las marcas de aquellas frases, incluso las frases que permiten, como las canciones, volver a escuchar la letra del pasado, ¿no? Algunas frases que son frases azotes, ¿no? Frases terribles, otras que son frases que pueden quizás no significar demasiado, pero que permiten que las familias las vuelvan a decir y se recobra esa familiaridad perdida, ¿no? A mí me gusta cómo trabaja la letra Natalia Ginsburg, ¿no? La letra de la vida, para muchas veces convertirse en una canción trágica, ¿no? Por supuesto. Las pequeñas virtudes tienen esta cuestión que vemos en léxico familiar, que son esas puertas que ella abre de la intimidad.
¿no? Es como si ella en cada uno de estos relatos fuese abriendo las puertas de la intimidad. En esa intimidad se combinan amores, maternidad, recuerdos, pérdidas, pensamientos y sobre todo es una escritora que pone mucho énfasis en cierta ética, en los valores, las pequeñas virtudes, precisamente el último relato que aparece aquí, lo publicó en 1960, tiene que ver con los valores de transmisión, por ejemplo. Ahí pone mucha carga en qué se transmite, digamos, a un hijo. Ahí ya, a través de su vocación literaria, da cuenta de su vocación materna, por decirla de alguna manera. Habría que pensar si eso es una vocación, digamos. Sí, la literatura. Yo lo tomaría desde la literatura. Ahora, vayamos entonces a este pequeño gran libro que tenemos como sorpresa, ya no es una sorpresa, pero que fue nuestra sorpresa del mes. Tendríamos que tener todos una tacita de té, siempre lo digo, pero nadie conserva la galleta hermosa que viene, no llega jamás para nuestro encuentro de fin de mes. Bueno, habría que mandar dos, una para recibirlo y otra para encontrarnos. O podemos, nada, inventar nuestra propia Madeleine del encuentro mensual del Club de Lectura. Sería difícil guardarlas si recibís dos. Tampoco va a También. llegar. Las dos No. yo creo que no llega ninguna. No, además se seca, la verdad es que también es cierto que la frescura tiene que ver con... Pero bueno, un tecito estaría bien, ¿no? Para nuestros encuentros. Además, esto les quería decir, no sé si Brenda les contó, pero es muy para que un poco tengamos cierta asiduidad y una cita amorosa desde el punto de vista de lo literario, porque finalmente es un encuentro de amor cuando se trata de la literatura. Va a ser siempre los sábados, ¿no? El último sábado a las 6 de la tarde, ¿no? En este horario. Digo, para que no estemos cambiando la agenda, vamos a encontrarnos probablemente los últimos sábados. Al menos de acá a diciembre mantenemos último sábado del mes a las 18 horas, así ya lo agendamos y lo reservamos. Bárbaro. Sí, ya decir de acá a diciembre es tener una previsión maravillosa. Por lo menos para mí, que no uso en mi agenda. Veamos entonces en las pequeñas virtudes, en este libro, que justamente, bueno, empecemos por el retrato de un amigo, que a mí es lo que pasa es que a mí particularmente me interesó porque a mí me encanta Pavese, ¿no? Voy a la página 31. Después, por supuesto, me gustaría ir combinando con algunos comentarios de ustedes. O al final, al final, cuando dice en la página 33, murió en verano. Murió en verano. Nuestra ciudad en verano está desierta y parece muy grande, clara y sonora como una plaza. El cielo está limpio pero no luminoso, tiene una palidez lechosa. El río fluye llano como un camino, sin emanar humedad ni frescura. De las calles se levantan ráfagas de polvo, desde el río llegan grandes carros cargados de arena, el asfalto del paseo está recubierto de piedrecillas que se cuecen en el alquitrán. Al aire libre, bajo los parasoles a rayas, las mesitas de los cafés están abandonadas y ardiendo. Esto que parece una simple descripción es cómo logra ella homologar al poeta con su ciudad. Cuando terminamos de leer este retrato, es como si Turín y Pavese fuesen una suerte de binomio. Por eso digo, los sentimientos, la manera en que da rienda suelta a los sentimientos a través de la escritura, si bien parece muy nostalgiosa,
porque tiene una dosis de nostalgia feroz, diría feroz, no deja de realizar una pintura en este retrato. Termina diciendo, no estaba ninguno de nosotros. Para morir eligió un día cualquiera de aquel tórrido agosto y la habitación de un hotel cerca de la estación. En la ciudad que le pertenecía, quiso morir como un forastero. Esa es la habitación que después va a visitar Piglia con su cuento. Había imaginado su muerte en una poesía antigua de hacía muchos años. Y luego va un poema precioso de Pavese, no será necesario dejar la cama, solo el alba entrará en el cuarto vacío, bastará la ventana para vestir todas las cosas con una claridad tranquila, casi una luz. Una sombra descarnada se posará en el rostro supino, los recuerdos serán grumos de sombra, escondidos como viejas brasas en el hogar, el recuerdo será la llamarada que aún ayer mordía en los ojos apagados. Bueno, lo recomiendo a Pavese como poeta. Después, bueno, yo tengo marcados, podríamos estar hasta las 8 de la noche, tengo marcados muchos momentos en él. Sí. Perdón, ¿por qué no lo nombra? Va, no sé, estoy volviendo, creo que nunca aparece su nombre. ¿Hay una decisión ahí, una decisión literaria de no nombrarlo ni aún citando sus poesías? No lo nombra, y si no me equivoco, tampoco nombra la ciudad. Me parece que no, que hay una Me parece que referencia no. al principio que ella pone donde las escribe. Sí. En general, digamos, es un pequeño procedimiento que ella tiene en varios relatos, la idea de entregarle a la literatura una pieza sin los nombres, porque ya los nombres pertenecen a la vida de cada uno. Es un pequeño recurso literario. De romper, o sea, de ir más a lo universal, por más de que sea Exactamente. autobiográfico, para volverlo como con más potencia literaria. Perfecto. Exactamente, porque las coordenadas, digamos, o las referencias, en general muchos autores hacen ese tipo de cambiar los nombres. Porque es una manera de poder despegar, ¿no? Como decís vos, que ingrese en la universalidad. Y no deja de ser interesante no nombrar. Porque no solo... Perdón, yo, Sí, Jessica. que a mí me pasó justamente al revés, porque al yo saber tan poco, yo ser tan nueva, digamos, en todo esto, dije, bueno, ¿quién escribió esta hermosura? Entonces Buenísimo. me fui a Google y puse la primera parte de la poesía y ahí me saltó quién la había escrito, porque obviamente Google sabe todo. Y entonces ahí me puse a leer de Pavese a partir de esto. Entonces es como depende de qué Excelente. lado uno lo mira, ¿no? Yo que Bueno, no sé nada de literatura, ¿no? a mí me parece que está muy bien. Justamente este es un ejemplo de dejarse tomar por la palabra y no por el referente, que es mucho más valioso, porque podés encontrar a muchos, digamos, lectores en el sentido digamos, del exhibicionismo, lector, o de una cuestión de erudición al divino botón, y no de dejarse tomar por el sentido que aparece en el momento de la lectura. Y ahí es donde, como bien le ocurrió a Jessica, uno dice, yo quiero saber. No es yo sé, es yo quiero saber, que es muchísimo más vital, y al mismo tiempo uno va construyendo su propio mundo de lecturas, y no Parecido necesariamente... me pasó con Piglia. Muchas cosas de Piglia me han llevado a Te leer. llevan, claro. Y Absolutamente. no te lo dice claro, te cuenta No. cosas que te generan intriga. Perdón, Bueno, gracias. sí, perdón por la autorreferencia. Yo tengo ahora desde hace unos meses una columna los sábados en unas páginas muy interesantes del diario Perfil. Digo páginas interesantes porque son unas páginas de mucha libertad. Son una doble página en el diario Perfil que se llama Escrituras.
estamos algunos escritores todos los sábados escribiendo columnas. Y yo tomé la decisión de escribir en primera persona bueno, lo único que nos pidieron es que seamos actuales. Pedirle a un escritor que sea actual es una cosa muy rara. Porque, bueno, justamente la literatura tiene la actualidad completamente cambiada desde el punto de vista de lo que está pasando, ¿no? Uno lee Shakespeare y puede entender la actualidad. A eso me refiero. Entonces, muchas veces me hizo pensar lo que dijo Jessica, los objetos hablan en primera persona. Yo tomo objetos actuales que hablan en primera persona. Y no decidí, porque me dijeron que trate de no hablar tanto de libros, decidí nombrar muchísimas frases, ideas, y no nombrar ni de quién son, decir, un filósofo perdido, por ejemplo, nunca nombro, muchas veces, digamos, trato de evitar nombrar quién lo dijo, para producir lo que vos decís, como las ganas de saber quién fue. Es como incitar a la acción. Decían, bueno, muchos escritores no lo dicen, pero, por ejemplo, Mujica Lainez decía que el lector trabaja a la par que el escritor. El lector trabaja a la par que el escritor. Incluso el lector es el que encuentra, digamos, el entre líneas. El escritor escribe línea por línea y el lector encuentra el entre líneas. Y un poco lo que a vos te pasó, Jessica, es eso. Acá hay algo, voy a otra parte, ¿no? Y estás, de algún modo, trabajando en el mejor sentido de la palabra, en el sentido más vital de la palabra, ¿no? No sé si quieren ustedes ir compartiendo, porque yo tengo muchos señaladores en mi libro, pero quizás valga la pena tener en cuenta en este club de lectura también lo que ustedes mismos fueron subrayando. Bueno, yo como para terminar de hablar, que estuve hablando mucho, pero creo que me faltaron 2 o 3 cositas para leer, pero creo que lo que más me impactó fue la frase en latín con la que empieza invierno en los Abruzos, que también la fui a buscar, porque por supuesto latín no sé, y que dice, Dios nos ha dado esta tranquilidad, ¿no? Que sería como una traducción que encontré, o que más o menos creo que entendí lo que quiso poner. Y me representó mucho a mí, digamos, me sentí muy identificada, por lo menos ahora, con esto, ¿no? De cómo uno, quizás cuando está viviendo, no se da cuenta que el momento que está viviendo, ¿no? Y después, como ella le pasó, mira hacia atrás y se da cuenta que esos fueron sus años más felices, ¿no? Sí. Bueno, eso fue lo que más me impactó. Bueno, esa mirada que señalás está muy presente en todos los relatos. Esta especie de pátina del pasado que aparece en el momento en que se escribe. Porque no es solamente cuando ella mira hacia atrás. Escribir es una manera de convocar de convocar el pasado. En general, lo nuevo cuando se escribe está en el pasado. Borges decía esto. Borges decía que encontraba muchísimas más novedades en el pasado que imaginando el porvenir. Y ni siquiera en el presente. Que todo lo nuevo consistía en ir al pasado. ¿No? Y escribir es una forma de hacerlo. Por eso Natalia Ginzburg es una experta, digamos, en ese sentido, ¿no? En esas reconstrucciones. También es muy interesante, cuando hablaba antes de la posición ética de los valores, por ejemplo, el texto, el silencio. Es impresionante cómo además trabaja los dos silencios. El silencio de uno con uno mismo, está bastante terrible, y el silencio de no participar de aquello que está ocurriendo. Y a mí me impactó en relación a nuestra historia, particularmente.
En tiempos de la dictadura, uno de los slogans propagandísticos era: el silencio es salud. Terrible frase, el silencio es salud. Y acá ella dice: el silencio es enfermedad. En este texto. Perdón, Silvia. Sí, A Denise. propósito de esta cuestión de los valores, yo ponía al principio en el chat cuando vos hablabas de lo de la doble vocación de escritora y de madre, que creo que hay como una vocación de educadora, ¿no? Me parece que el hecho de que hayan sido hijos, me parece como un poco una circunstancia quizás, no sé si casual, pero que me parece que trasciende lo de la maternidad. Me parece que hay algo de educadora. A mí me pasó que recuperando algunas citas que fui anotando, encontré muchas cosas que tienen que ver con la educación, sobre todo en las pequeñas virtudes, ¿no? Esta cuestión del momento oportuno, o esta cuestión de los premios y los castigos, que me pareció súper interesante. Sí, que es casi una suerte de decálogo ese texto, ¿no? Las pequeñas virtudes directamente, que hay algunos que justamente rechazan, vale decirlo, este tipo de cuestión como de enseñanza. O sea, también produce el efecto de cierto rechazo esa posición asertiva. Sí, iba a decir, no me animaba a decirlo, pero a mí es el que menos me gustó desde lo subjetivo, no porque no me parezca increíble todo lo que dice, sino porque parece como más explicativo de consejo y me gustan mucho más, ¿no? Las escenas que pintan, por ejemplo, con los zapatos rotos, ¿no? Los zapatos rotos con su amiga. O el pueblo ese que vemos movimiento. El último, de algún modo, es el que menos, y que lleva el título, ¿no?, del libro, pero es el que menos a mí me gusta. Claro, sí, porque es como bien decís, es el que, perdón, lo voy a decir un poco a lo porteño, el que baja línea. Es el que baja línea. Que ella tiene una escritura asertiva en general. Lo que pasa es que es una escritura asertiva muy poética. Después, bueno, relaciones humanas, que lo mencionaba Leila al principio, creo, es precioso, y el final, sobre todo, ¿no? En la página 143, yo tengo marcado, cuando dice: las relaciones humanas deben descubrirse y reinventarse todos los días, debemos recordar siempre que toda clase de encuentro con el prójimo es una acción humana, y por lo tanto es siempre mal o bien, verdad o mentira, caridad o pecado. Bueno, ahí es donde digo, también acá me encuentro con la cuestión deontológica. Debemos, ¿no? El debemos, que a mí, pero porque yo soy así como una especie de gran cultora del signo de pregunta, me resulta, es lo que me aleja, ¿no? Cuando hay el debemos hacer esto. Pero enseguida se me pasa cuando me encuentro con estas descripciones increíbles y la profundidad, además, de su pluma, ¿no? Porque es muy profunda, cala muy hondo. Uno termina de leer esto y es como si se hubiera recibido de la vida. Encima todo el recorrido que hace a lo largo desde la infancia, la adolescencia, la adultez, es impresionante. Para mí fue como todo el ciclo de vida y por eso me llamó, yo soy psicóloga, entonces me llamó tanto la atención porque hace todo el recorrido en toda la vida y todos los aprendizajes y cómo al principio está desde un lugar y después está desde el otro. Primero como niña viendo a sus padres, después entendiendo, pero no participando y poniendo la cara de piedra a ellos, que antes ellos les ponían. Entonces todo ese recorrido y después al final ver a sus hijos haciendo lo mismo que hacía, es impresionante. Bueno, si pueden, no sé si se consigue, porque tengo entendido que en un momento dado yo cuando con mis talleres estábamos viendo eso, se agotó, creo, acá. No sé si se reeditó el léxico familiar, porque si les gustó, digamos, este tipo de ensayos, por ejemplo, Él y yo, o Los primeros, les puede llegar a interesar mucho la lectura del léxico familiar.
Igual en Mercado Libre se encuentra todo, pero digo, es una buena continuación, ¿no? Otro momento que me parece fantástico también es mi oficio. Tengo marcado justamente en la página 83, cuando empieza mi oficio, ¿no? Mi oficio es escribir, y lo sé bien y desde hace mucho tiempo. Espero que no se me interprete mal. No sé nada sobre el valor de lo que puedo escribir. Sé que escribir es mi oficio. Cuando me pongo a escribir me siento extraordinariamente cómoda y me muevo en un elemento que me parece conocer extraordinariamente bien. Utilizo instrumentos que me son conocidos y familiares y los siento bien firmes en mis manos. Que aquí da cuenta de casi de un trabajo de orfebrería, ¿no? Como si fuese un artista con sus, o hasta un obrero con sus herramientas, digamos, ¿no? Esta idea del oficio, por eso está muy bien trabajada la idea del oficio. Y aquí es donde me hizo pensar también en el encuentro con Marguerite Duras y su ensayo Escribir, ¿no? Uy, ya son las 7, esto va muy veloz. Bueno, los dejo a ustedes a ver si quieren redondear con algún momento de lectura particular. O bueno, esperamos a nuestra próxima cajita. Lo que pasa es que hay tantas frases tan buenas, tantos fragmentos tan buenos, que cómo elegir. Bueno, podemos despedirnos con algunos. Claro. Bueno, también es muy fue interesante. tremendo. Yo y él también es buenísimo, los momentos en que juega con yo sé bailar, yo no sé bailar, él sabe cantar, yo no sé hacer. O sea, hay un retrato de pareja en crisis interesantísimo también. Ahí me hace pensar, bueno, algo que voy a hacer mañana, los que puedan venir, es muy interesante el trabajo de Alejandra Fletchner, pero también me hace pensar en La mujer rota de Simone de Beauvoir, que son contemporáneas. Bueno, llegamos entonces a hacer un pequeño punteo por todos estos ensayos de vida, llamémoslos así, ya que traté de definirlo, ensayos de vida por escrito. Y en la próxima, bueno, veremos a dónde nos lleva la euforia. A mí me gustó en mi oficio cuando dice que cuando somos felices nuestra fantasía tiene más fuerza y cuando somos infelices nuestra memoria actúa con más brillo. Y está muy bien eso. Sí. Sí. Uno puede imaginar muchas cosas cuando es feliz y cuando uno está mal pues, hay una introspección mayor. La memoria se pone más activa, es cierto. Sí, se activa la memoria. Cierto. Pero también está la memoria bueno, porque la memoria finalmente está lidiando con lo perdido, en cierto sentido, y funciona como recuperación. A veces se recupera el sabor de una Madeleine, como Proust. Bueno, ¿cuál fue el segundo marido, creo, de ella? Fue uno de los fundadores de una de las editoriales más importantes italianas. Einaudi. Exactamente. Leone fue el primero. Leone fue el primero, junto con Einaudi, que es el apellido de su amigo, fundaron esta editorial que incluso la publicó a ella, y que creo, si no me equivoco, ya que lo mencioné a Proust, esa editorial arrancó con En busca del tiempo perdido en italiano. Sí, ella la tradujo. Sí. Sí. Bueno. A mí también me gustó mucho el relato en el de Pavese, el retrato de un amigo, como al principio, yo no había señalado justo lo que vos señalaste, Silvia, pero al principio ya menciona la relación de él con la ciudad, cuando dice a página 27, el amigo medía la ciudad con su largo paso, terco y solitario, se escondía en los cafés más apartados y llenos de humo, se quitaba rápidamente el abrigo, el sombrero,
pero se dejaba enrollado alrededor del cuello la fea bufanda clara. Se enroscaba alrededor de los dedos los largos mochones de sus cabellos castaños, luego se despeinaba de improviso con un movimiento fulmíneo, llenaba hojas y más hojas con su caligrafía ancha y rápida, borrando con furia, y celebraba en sus versos la ciudad. Y ahí cita: este es el día en que suben del río las nieblas a la bella ciudad, por entre los prados y colinas, y la difuminan como un recuerdo. Y ahí me encanta cómo termina. Cuando regresamos a la ciudad o cuando pensamos en ella, sus versos resuenan en nuestro oído y ya no sabemos si son versos bonitos, hasta tal punto forman parte de nosotros, de tal manera reflejan para nosotros la imagen de nuestra juventud. Buenísimo, buenísimo, hermoso. Sí, este retrato de Pavese a mí me conmovió particularmente. Ujú. Sí. Sí, es eso, conmueve, esa es la palabra, ¿no? Porque cómo va mezclando su literatura con la poesía de él y cómo lo va mimetizando con la ciudad que le da vida y le quita la vida como un forastero a Pavese, me parece una conjunción alquímica. Y el forastero que además decide morir en un hotel en su ciudad. Se quita la vida en un hotel. Lees muy bien, Gabriel, ¿eh? Me gustó tu lectura. Buenísimo. A ver, ¿quién puso ahí Walter Benjamin, que me interesó por ahí? Pero no sé qué querés decir, Gonzalo, en relación a Benjamin. ¿El suicidio de Benjamin? No, eso por el suicidio, pero en realidad lo que quería decir es que me llevó a volver a leer El narrador de Benjamin, haber leído a Natalia, y encontré como muchas cosas de narradora más que de novelista, como esta cuestión de la experiencia, esto de transmitir hasta un consejo o algo, debería que nos hace ruido quizás en estas lecturas, pero que también tiene que ver con eso, del que transmite desde una experiencia de haber vivido y de poder contarla, algo que justamente en ese momento, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que Benjamin dice que está tan cuestionado de la transmisión de esa experiencia. Entonces, lo relacionaba por ese lado también. Sí. Bueno, otro que logró hacer una transmisión muy fuerte es Primo Levi, ya que estamos con estos autores, con Cicetanom, ¿no? Si esto es su nombre. O en La Tregua. La Tregua es otro libro de Primo Levi. A veces uno se confunde porque tenemos nuestra película La Tregua, pero también está la película que se hizo sobre la novela de Primo Levi, La Tregua, la hizo Francesco Rossi. Pero también, ¿no? Ahí es muy difícil dar cuenta de la experiencia del dolor sin la mediación, digamos, de una metáfora. Tal es así que no fue Benjamin, pero creo que fue Adorno, ¿no? El compañero Adorno, compañero desde el punto de vista de la Escuela de Frankfurt, que dijo: no es posible escribir poesía después de Auschwitz. Sí. Y lo último también es que es muy interesante el trabajo del hijo de Natalia, de Carlo Ginzburg, como historiador, representante de la microhistoria. La verdad que es increíble también lo que hace. Sí, porque además, así como ella trabaja, digamos, desde la literatura, el microcosmos, ¿no? Él trabaja la microhistoria. Buenísimo. Sí, y bueno, ahora creo... sí. Sí, Gabriel. Lo último, chiquitito. No, creo que también... No hay problema. Entre el oficio de escribir de Pavese y mi oficio, hay una intertextualidad interesante cuando uno los conecta, porque hablan, es esto que vos dijiste, escribiste también como la caja de herramientas del escritor, una caja de herramientas que en realidad es muy básica, pero está muy bien como descripta, ¿no? O sea, y cómo con eso se construye, y se construye algo que nunca es acabado, porque justamente se trata de terminar con las lecturas. Eso es como, me parece como lo que termina de construir la historia y de leer entre líneas, y me parece como esa caja que da, pero que hace falta algún otro elemento que el propio constructor no tiene. Está bueno. Siempre falta una pieza, por suerte. Bueno, este libro es justamente una composición de piezas sueltas que dan cuenta de una sensibilidad literaria que es muy, muy personal, ¿no? Eso es otra cuestión en Natalia Ginzburg, porque lo personal
se traslada a la literatura. Bueno, ahora yo sigo bueno y me encanta porque mi bueno sirve para que aparezca algo más. ¿No? Pero bueno, siempre faltará algo y podemos escribirnos. Sí. Lo último, Silvia, ¿por dónde seguir leyendo a Natalia Ginzburg? Ahora que se empiezan a conseguir, estas novelas que vos mencionabas, creo que las reeditaron hace poquito, así que no se conseguían y de repente están, bueno, están Las Pequeñas Virtudes, pero esto es lo primero que leí de ella en su momento y leí El Camino que va a la ciudad. ¿Por dónde sí, que ese también lo editó, si no me equivoco, ese también lo editó Acantilado. Estos hay muy poquitos ejemplares, porque de estos vinieron muy poquititos, pero este es El Camino que va a la ciudad. Este lo tengo pendiente. Pero estas novelas que salieron ahora que se pueden conseguir, ¿por cuál voy de las tres? ¿Pero cuáles son las que se reeditaron? Pues yo las tengo viejas. Léxico familiar. Ah, bueno, Léxico familiar, no, sin duda. Léxico familiar. Están las tres. ¿Cómo se llaman las otras? Las de Lumen. Ah, son las que trajo Lumen. Sí. Está bien. Bueno, que está todos nuestros ayeres, ¿qué está? Palabras de la noche, no sé qué trajo Lumen. ¿Y esto fue lo que pasó? ¿Esto es lo que pasó? ¿Le trajeron? Sí, ya está, sí. Bueno, esa es buena. Esa con léxico familiar está muy bien. Más. ¿Cuál? Ahora no lo voy a encontrar. Lo tenía por acá guardado para decidir por cuál iba, cuál me Pero léxico familiar, no sé, a mí particularmente me resultó muy interesante. Me hace acordar también a las novelas de Amelino Tom. Las novelas de Amelino Tom, digamos, de su infancia y juventud, sobre todo, igual Amelino Tom es un mundo aparte, ¿no? Metafísica de los tubos es un mundo aparte, pero bueno, es autoficción y tiene que ver con el modelo familiar, ¿no? Genial. Estaba viendo si encontraba el tercero, a ver si me carga. La ciudad y la casa, léxico familiar. Ah, esa también la traje. Ah, mirá, no sabía que esa estaba por acá. Y todos nuestros ayeres, a propósito de las mujeres, y léxico familiar, me parece que son esas. Ah, no, y también la ciudad y la casa, mira, están todas ahora. Sí. Bueno. Qué bueno. Pueden leerlas todas, pero para hacer alguna variabilidad, empezaría por léxico familiar y después, si seguís con ganas, sabés que hay más. Para no comprar todas juntas. Pero bueno, siempre este sesgo, ¿no? De la autobiografía, la primera persona fuerte. Okay. Como tomando las riendas de la vida a través de lo que se escribe. Voy a seguir por ahí, gracias. Bueno. Está en Mercado Libre. Bueno, como siempre. Sí, pero estuvieron agotadas muchos años, o sea, yo las quise conseguir y las tengo... Yo pensé que el léxico familiar estaba agotada, mira vos, qué bien, buenísimo. Sacaron una impresión hace creo que justo fue el mismo mes que salió esta impresión de Acantilado, así que salió junto. Sí. Buenísimo, entonces ahí sí, la recomiendo con tranquilidad, porque a mí siempre me persiguen que recomiendo cosas que no las encuentro. Sí, este de Acantilado también estuvo agotado un montón, bueno, estos ya ni se consiguen, pero bueno, de a poquito van a salir más reimpresiones. Eso está bueno. Genial. Así que bueno, gracias, un placer. Bueno, igualmente, encontrarme con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo mes. Dale. ¿Quién sabe con qué? Chao, Silvia. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana, sí, ojalá puedan venir. Sí, dejamos. Chao.